partir del 2008 se ha dicho que el plan Keynes probablemente hubiese sido mejor para el mundo. Era un plan más ambicioso en algún sentido, contemplaba una unión internacional de compensación para hacer que hubiera equilibrio en las transacciones comerciales internacionales, contemplaba la creación de una moneda única para esas transacciones que se llamaba Bancor. En fin, era un esquema mucho más ambicioso y un esquema pensado desde los países deudores, mientras que el esquema de White, siendo norteamericano, era sobre todo un punto de vista de los países acreedores, como iba a terminar siendo Estados Unidos al final de la Segunda Guerra. En cualquier caso, discuten enormemente, pero hacia 1944 Estados Unidos se da cuenta de que al final de la guerra Gran Bretaña va a ser una potencia económica de segundo orden y deciden que no van a hacer demasiado caso a las sugerencias de los británicos y que el plan White es el que va a terminar por aprobarse. Así se convocan a la reunión famosa de Bretton Woods, que se celebra en el hotel del mismo nombre en New Hampshire. Ahí acuden delegados de la mayor parte de los países aliados, entre ellos México mismo. Se crean 3 comisiones, de hecho, una comisión la preside Keynes, otra comisión la preside White y una tercera la preside quien era en ese momento el presidente del Banco de México, pero bueno, ahora lo discutimos. Pero México ahí tuvo un protagonismo pequeño. Finalmente se aprueba el plan White, que crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tal como los conocemos más o menos hasta el día de hoy. En el 46, el presidente Truman nombra a Harry Dexter White primer director de la delegación de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, la institución que él mismo inventa y que los mexicanos sobre todo consideramos que es el epítome de la política capitalista en el mundo. Pero en 1947 tiene que renunciar a este puesto White porque 2 antiguos espías soviéticos lo acusan de ser también espía comunista. Y claro, esta es una historia pues en sí maravillosa que los economistas conocen bastante bien, pero fuera de los círculos económicos se conoce bastante poco. Entonces el libro obviamente explora la figura de White, hasta dónde realmente pudo ser comunista o no. La discusión sigue hasta el día de hoy, la platicamos más adelante con detalle, con las opiniones también de Ricardo. Y simplemente decir que el último pie, el más novelístico de la historia, yo también quería que fuera una novela sobre los engaños en familia, sobre todo los engaños entre generación y generación, entre padres e hijos. Y finalmente eso es lo que me llevó también a crear el personaje del narrador, que se llama Casi como yo, J. Volpi o J. Volpi. El libro engaña también al lector. En el libro no hay un solo signo de que haya sido escrito por mí. Lo escribió J. Volpi, que es un estafador que se hizo rico al calor justamente de la burbuja económica de los años 90, principios del 2000, y que desde el 2008, cuando sus manejos turbios son hechos públicos, está prófugo y desde paradero desconocido manda esta autobiografía para contar su historia. Entonces este es el centro, digamos, del libro, pero también es un poco el centro, sobre todo estas 2 primeras partes, de lo que pues ahora vamos a hablar ya directamente con Ricardo y pues con todos ustedes. Jorge, me da mucho gusto estar aquí contigo y compartir esta conversación frente a ustedes. Yo celebro, se los digo con franqueza, que al pasar del tiempo no solo nuestro repudio por el fútbol nos fue uniendo, pero no alcanzo a ver si aquello que nos unió después no comenzó a gestarse justo porque no nos gustaba el fútbol. O sea, cuando a uno no le escogen para el equipo, pues siempre está la música. En el caso de Jorge, el oído se le desarrolló, en el mío intenté que me creciera la voz, me había quedado donde Jorge. Y luego quizás hasta la literatura y las ganas de narrar, en fin, se da justamente en estos colegios cuando uno es marginal. Y bueno, pues celebro ahora que no me haya gustado el fútbol, porque eso me permite estar aquí sentado contigo y compartiendo preocupaciones. Espero no ofender a nadie que aquí sí le guste ese juego formidable de estos días. Yo tengo la sensación con las novelas de Jorge, déjenme plantearlo así, es una sensación primero plástica, como cuando ustedes van a un museo y se ven estos grandes lienzos que cuentan una historia magnífica y hay un personaje que voltea a ver al público.
jugaban mucho con el Renacimiento, con esta figura. A la fecha, muchos pintores siguen utilizando a ese personaje en un lienzo muy amplio que transmite la sensación de que sabe qué es lo que realmente está ocurriendo. Desde En busca de Clinson hasta esta novela, Jorge lo que hace es contar un episodio amplio, importante, debo utilizar la palabra epocal, y hacerlo a partir de una mirada de alguien que pareciera entender lo que está sucediendo en ese gran lienzo, en esa gran lógica. Quizá ninguno de los personajes de Jorge tiene tanta conciencia como lo que está ocurriendo como J. Wolpe, sí tendría que decirlo, pero este es un recurso que uno va encontrando en Jorge y que va permitiéndole, con mucha amabilidad al lector, entender una época y al mismo tiempo enredarse en la lógica, en los sentimientos y la psicología del personaje que va contando. Ahora, como bien decía Jorge, Memorial de un engaño lo que hace es dibujar dos frescos. Uno es la antesala en la negociación de Bretton Woods y otra es la crisis de 2009. Una es la creación del sistema financiero que le permitió al siglo XX desarrollarse como nunca antes en la humanidad hubiésemos visto, y el otro es el fin de ese siglo. ¿Acaso, preguntabas ahora por las crisis de México 77, pero acaso habría hecho falta en algún momento una suerte de generación intermedia? Porque este ciclo empezó a declinar en el 71, cuando los Estados Unidos deciden que ese sistema de Bretton Woods ya no les es conveniente, que están subsidiando los fracasos económicos de los países que giran alrededor suyo y que va a retirarse como última instancia del patrón oro. No me extiendo, solo para decir que probablemente esa fue la decisión más atinada que pudo haber tomado Estados Unidos, porque cuando la Unión Soviética no toma la misma decisión, es decir, va cargando con las torpezas económicas del resto de los países que vivían en torno suyo, del otro lado de la cortina, empieza a ser muy oneroso para la Unión Soviética y probablemente su declive empieza justo ahí en 71. Pero no me extiendo. Hoy con el principio y el fin de este amplísimo ciclo. Y desde luego comienzo con este personaje, Harvey Dexter White, que Jorge lo describe impecablemente en su, incluso en su soberbia y en su relación compleja con Keynes, una relación que más replica la relación compleja entre los británicos y los estadounidenses, una historia difícil, y cómo en efecto es una historia que beneficia al final de cuentas a los Estados Unidos y al plan White. Sin embargo, la paradoja, y la acentuaba ya Jorge, extraordinaria, es que cabe la posibilidad que desde el otro lado de la cortina de hierro haya habido intención, propósito y hasta dictado de parte del gobierno de Moscú para el sistema que rigió el capitalismo. Si solo fuese posible que White hubiese ingresado al Partido Comunista, la interpretación, la consecuencia posterior es novelable, pues. Increíble que el arquitecto del capitalismo al siglo XX haya tenido instrucciones desde Moscú. Le decía a Jorge que ahora que salió, y a lo mejor le podemos dedicar un poco más de tiempo, pero este texto es buenísimo, el nuevo Capital, de Piketty, ahora apuntaremos. Este francés argumenta que el capitalismo, o sea, tenía razón Marx, el capitalismo es un animal que se devora a sí mismo. Y ahora podremos decir por qué, pero lo relevante es, sin embargo, hubo algo que alentó, que frenó, que limitó ese acto de devoramiento. Y fue justamente las guerras y el Estado benefactor, el Estado de beneficencia, el Estado protector, el Estado de providencia, como que llamado, que surge después de la Segunda Guerra. Si no hubiese surgido ese Estado
por cierto, financiado por Bretton Woods, entre otras cosas, probablemente Marx hubiese tenido razón y entonces el capitalismo se hubiese devorado antes. Sin embargo, después de que aquel sistema financiero y aquel sistema de protección social surgió en Europa, en otros, que benefició a otros países, incluido Estados Unidos, cuando empieza a declinar, vemos surgir 2009 y vemos surgir un capitalismo salvaje, donde hoy de pronto nos enteramos que en efecto el 1% de la población tiene más del 50% de la riqueza del mundo y que el sistema está diseñado para que esto no pueda más que ir, digamos, inclinando la pirámide para reducir el número de personas que se benefician de la riqueza mundial. Bueno, me pregunto, pues a lo mejor Moscú lo vio y en efecto le pidió a White que atenuara ese capitalismo salvaje. Cierro con el otro personaje, decía yo, parecía saber qué estaba ocurriendo. Jay Volpe, que a diferencia de White, es un cínico completo, como su época. Es realmente la expresión más nítida del ambiente moral que hoy impera justamente en esos sectores del 1%. Y Jorge nos regala, un poco por imaginación, pero supongo que también mucho por investigación, una mirada para entender cómo es uno de esos personajes que viven en la jaula del 1%, que es un morbo grande el que despierta. Es como cuando uno va caminando por estas colonias, se asoma a ciertos edificios antiguos, ve unos departamentos bellísimos, y se pregunta, ¿cómo vivirán esas personas? Qué ganas de volverse incorpóreo, como la canción aquella americano, y meterse como el aire para explorar. Lo que nos permite Jorge es ir a toparnos con un personaje de estos, que su maldad no es nada banal, digamos, es así pesa, ¿no? Su cinismo, y uno se puede imaginar perfectamente y construir un personaje verosímil. No sé si en realidad hay un personaje así, debe haber muchísimos, y por eso está esto como está. Y desde luego se le agradece a Jorge como a partir de asumirse él mismo, compartir incluso el apellido, con este individuo tan rotundamente cínico, hace una suerte de crítica moral. Pero no la hace a partir de un decálogo, de principios, de teoría ética, no. Nos provoca a nosotros, a los lectores, a juzgar con lo poco de ética que nos queda a ese personaje tan cínico. Es decir, ese cinismo robustece lo de la parte ética que nos queda, y esa es la parte que se agradece muchísimo, muchísimo en la novela, que todo el tiempo nos está peleando con ese horrible individuo que seguramente existe, que seguramente está prófugo y que seguramente no es pariente de Jorge. Aquí hay muchos puntos interesantes que tocabas. Bueno, primero, la figura histórica de White es muy interesante, y qué papel realmente podría haber tenido en la conformación de la política norteamericana a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Ahora, afortunadamente, en esta, una de las maravillas de escribir libros, por lo menos para mí, he escrito libros sobre científicos, y luego, como no me encuentro con científicos reales, pues es realmente muy gratificante. Ahora me ha pasado estar presentando el libro en varios lugares, y particularmente en Argentina. Estuve hablando sobre todo con economistas, y me tocó un poco de todo, pero entre esos digamos, hubo un par de economistas argentinos, un consejero del Banco Central de Argentina, por ejemplo, que hasta el final tuvimos una discusión fuerte, porque él defendía enfáticamente, apasionadamente a White, diciendo que él no fue espía comunista. Es decir, que hasta el día de hoy se mantiene realmente la duda sobre cuál fue el papel histórico de White. Entonces les cuento muy brevemente un poco sobre esto, que va hacia esta menos inquietante posibilidad a la que habla Ricardo, hasta dónde realmente Estados Unidos con White pudo haber sido influido por lo que la Unión Soviética en ese momento le decía.